Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio completo de la lección con José Cuba. Buen día, amigos y hermanos, reciban una cordial bienvenida a la Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Para esta semana nos toca estudiar la lección número 10. La lección número 10 de la Escuela Sabática, que lleva por título Arrepentimiento y Perdón. Ese es el tema que vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Antes de dar inicio al estudio de nuestra lección, vamos a pedir que Dios nos acompañe dándonos su bendición y su buen espíritu. Vamos a orar. Nuestro buen Padre que estás en el cielo, invocamos tu presencia. Abre nuestro entendimiento, danos el Espíritu Santo para poder comprender las verdades que nos vas a transmitir a través del estudio de esta lección durante toda la semana. Rogamos todo esto, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio al estudio de la lección número 10, que lleva por título Arrepentimiento y Perdón. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo voy a leer una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dejemos que la Escritura nos dé la enseñanza que encierra este versículo. Consideren cómo empieza esta escritura. Dice, si confesamos nuestros pecados. Cuando la palabra nos dice si confesamos nuestros pecados, no se está refiriendo a esa confesión superficial, externa, que lo hace por miedo, por temor o para aliviar la conciencia. No, se está refiriendo a esa confesión que nace de lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser. Se está refiriendo a esa confesión como un fruto de lo que dice el Salmo 51:17. ¿Qué dice el Salmo 51:17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A esa clase de confesión se está refiriendo el apóstol Juan en su epístola. Esa escritura dice, ¿no?, que los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, es decir, un corazón que siente y reconoce su necesidad de Dios, un corazón contrito, no un corazón verdaderamente arrepentido, ¿no?, que siente dolor por haber ofendido a Dios, y un corazón humillado, ¿no?, que reconoce su pecado y lo confiesa. Ese espíritu es el que debe llevarnos al arrepentimiento y a la confesión. Y a esa confesión es a la que se está refiriendo el apóstol San Juan en esta escritura. Ahora dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo. Dios expresa su justicia y misericordia cuando vamos a Él con un corazón contrito, un espíritu quebrantado y un espíritu humillado, ¿no? Expresa su fidelidad dándonos ese perdón divino. Cuando uno va con este espíritu a Dios, termina encontrándose con el perdón de Dios. Ahora bien, esta escritura sigue diciendo, lo vuelvo a leer: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo que dice la palabra. No solamente el deseo de Dios es perdonar nuestros pecados si los confesamos, sino que además lo que Él quiere es limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? Cuando una persona va y confiesa un pecado delante de Dios, se entiende que ese pecado que está confesando es su fragilidad, es su debilidad, y seguramente lo va a volver a cometer más adelante debido a la fragilidad, ¿no? Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos confesando el pecado vez tras vez, vez tras vez. Por eso que la solución que el Señor nos da es la siguiente. Dice, además de perdonarte, yo quiero limpiarte de toda maldad.
¿Qué significa eso? Que el Señor quiere quitar de nosotros, quiere arrancar de nuestro corazón esas tendencias pecaminosas que tienen que ver con esos pecados que confesamos. Y ahí nosotros tenemos una parte importante, colaborar con Dios. Fíjense entonces hasta dónde alcanza, ¿no?, el perdón divino. No solamente en perdonarnos, sino también en limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, el tema que estamos estudiando durante esta semana, como ya lo hemos mencionado, es arrepentimiento y perdón. Y yo quisiera empezar definiendo bíblicamente qué es el perdón y qué es el arrepentimiento. Empecemos definiendo qué es perdón según la Biblia. Para eso vamos a ir a Isaías 43:25. La palabra dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lo voy a volver a leer. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense cómo se expresa Dios. Dice yo soy el que borro, yo soy el que perdona tus pecados. Noten la manera como lo expresa Dios. Claramente está dando a entender, claramente está diciendo el Señor que el único que puede perdonar pecados es Dios. No hay ningún ser humano que pueda darse esa atribución. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, solamente Dios puede hacerlo. Se entiende entonces que el perdón es un acto divino, ¿sí? Es una prerrogativa divina. El apóstol Santiago, en referencia a esto, nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 17. ¿Sí? Santiago 1, versículo 17. La palabra dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí el apóstol Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. El perdón, que es un acto divino, viene del cielo a favor de los corazones arrepentidos. Se entiende entonces que el perdón es un don, es una atribución exclusiva de Dios. Eso es el perdón bíblicamente. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Para eso vamos a ir a Hechos 11:18. Hechos capítulo 11, versículo 18. La escritura dice así, lo voy a leer. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense lo que dice la última parte del versículo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acá la escritura dice que el arrepentimiento es algo que Dios nos da. Esto quiere decir que así como nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, tampoco podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Es esencial que Dios nos dé el arrepentimiento. Luego al ser humano lo que le toca es arrepentirse. Notemos entonces que el arrepentimiento también es un don, ¿no?, que Dios nos da. Ahora, es absurdo pensar que yo me puedo arrepentir cuando yo quiera. Eso es imposible, ¿no? Es cuando Dios me llama, es cuando Dios me da el arrepentimiento, cuando uno debe de arrepentirse. Bien, continuemos. Consideremos el siguiente punto. A una persona que lo sorprenda la muerte sin haberse arrepentido, sin haber recibido el perdón divino, o imaginemos a un creyente que de pronto lo sorprende como ladrón en la noche el segundo advenimiento de Cristo, sin haberse arrepentido, sin haber recibido el perdón de Dios, esa persona está perdida, está eternamente perdida. Así lo señala la Escritura. Fíjense lo que nos dice
en San Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Se nota podemos darnos cuenta por la palabra de Dios, ¿no? Lo esencial que es, ¿no?, vivir una vida en armonía con Dios de manera constante y permanente. Ahora, ¿qué pasa si a una persona le sorprende la muerte arrepentida y en armonía con Dios? O le sorprende el segundo advenimiento estando en armonía con Dios. Esa persona se salva. Fíjense lo que nos dice el versículo 34 del mismo capítulo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por la lectura de estos versículos podemos entender que el arrepentimiento y el perdón son dos experiencias esenciales para la salvación, ¿no? Entonces es importante que podamos, ¿no?, comprender y entender esto, ¿no?, lo vital que es el arrepentimiento y el perdón como una experiencia para la salvación. Ahora bien, el arrepentimiento y el perdón es algo que Dios lo ofrece y lo da a través de su palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, la Escritura dice así, dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona se acerca a las Escrituras con el sincero deseo de conocer la verdad, lo que Dios hace en ese momento a través del Espíritu Santo, mediante la palabra, es iluminar la mente, el corazón de esa persona, producir convencerlo de pecado, despertar su fe y moverlo a que esa persona pueda responder al llamado de Dios. Ahora podemos notar que Dios siempre toma la iniciativa y Dios esto lo hace por amor, por gracia a nosotros. Dios nos da el llamado, nos da el arrepentimiento y nos ofrece el perdón a través de la palabra. Al ser humano lo que le toca es responder de manera libre y voluntaria. Si la persona puede responder ese llamado con fe y obediencia, pero también podría, si así lo decide, rechazar. Y Dios va a respetar eso, porque Dios respeta la libertad, el libre albedrío que nos ha dado. Sea que aceptemos el llamado de Dios al arrepentimiento y respondamos a aceptar su perdón o a rechazarlo, recordemos que vamos a tener que asumir el peso de nuestras decisiones. Entonces notemos cuán importante es en la experiencia cristiana el arrepentimiento y el perdón. Bien, vamos ahora a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. La Escritura dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo dice que el hombre natural, es decir, refiriéndose al hombre inconverso o aquel creyente que ya se ha desligado de Dios, ya no puede, dice, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora para él son locura, no las puede entender. Como no las puede entender, las llama locura y dice que las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, solamente se pueden discernir espiritualmente. Ahora, esta escritura, en el contexto de lo que es el arrepentimiento y el perdón, ¿qué podríamos decir? Que el ser humano tiene una comprensión muy limitada de la gravedad del pecado y de la santidad de Dios. El pecado ha afectado de tal manera la mente humana que el pecado lo engaña, le hace creer que está bien, cuando en realidad el ser humano lo que necesita es arrepentimiento y perdón. Ahora, el ser humano no llega a comprender su verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque está en oscuridad,
y por sí mismo no puede salir de eso. La única solución está en Dios, que a través de su Santo Espíritu puede iluminar la mente, a través de la palabra, puede producir en el corazón convicción de pecado. Solamente el Espíritu Santo puede hacernos sentir nuestra necesidad de Dios, hacernos sentir nuestra necesidad de arrepentimiento y de acogernos al perdón divino. Todo eso el Señor quiere hacerlo a través de su palabra. Ahora consideremos otro punto. Es necesario diferenciar, ¿no?, entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Vamos a dejar que la Sagrada Escritura nos lo explique. Hablando acerca de lo que es el remordimiento. El remordimiento se caracteriza porque la persona teme las consecuencias de su pecado, ¿no? La persona se lamenta por los resultados y el daño que su pecado le ha traído. No se lamenta por el pecado en sí mismo, por haber ofendido a Dios. Una persona que experimenta remordimiento incluso puede ponerse triste y hasta derramar lágrimas, sin que eso signifique que su corazón haya cambiado y haya en él un deseo de apartarse del pecado. Como ejemplo de esto que digo, para poder aclarar un poco más, podemos ir a Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Acá la palabra nos está hablando de Judas. Recordemos que Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Llega un momento que él comienza a desesperarse porque ve que el Señor Jesús no hace nada por liberarse. Ve que pacientemente soporta todos los golpes, todos los insultos que hacían, ¿no?, hacia su persona. Y él entonces comienza a preocuparse, comienza a temer. Y esto se agrava cuando él escucha, ¿no?, la sentencia de muerte contra Jesús. Entonces él se da cuenta, ¿no?, sabe que ha entregado sangre inocente. En ese momento lo que Judas teme son las consecuencias que ahora ese pecado le va a traer. Sabe que tiene que enfrentar el juicio divino, ¿no? Él lamenta las consecuencias. En realidad él no está sintiendo dolor por haber pecado contra Dios. Y notemos, ¿no?, su actitud. En vez de confesar y arrepentirse delante de Dios, lo que hizo, ¿qué cosa? Fue y se ahorcó. Y Judas, con ese acto, nunca pudo volver al Señor. Es evidente que Judas no experimentó un arrepentimiento bíblico. Lo que él experimentó fue un remordimiento. Él sintió terror, ¿no?, por el juicio divino que ahora tenía que experimentar. Ahora, si eso lo comparamos con el Salmo 51, es muy diferente. Y aquí podemos hablar ahora acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Cuando hay arrepentimiento verdadero, el pecador reconoce su pecado, lo confiesa, siente dolor por haber pecado contra el Señor y desea confesar su pecado y volver a la obediencia a Dios. Y eso lo notamos en el Salmo 51, ¿no?, la experiencia de David después de su pecado. En el Salmo 51 vemos que David no solamente se enfoca en las consecuencias de su pecado, sino esencialmente en que ha pecado contra Dios mismo, no siente dolor por haber ofendido a Dios, porque él expresa en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, ¿no? Él confiesa su pecado, él se arrepiente y se levanta para volver a la obediencia a Dios. Entonces notamos, ¿no?, la diferencia que hay entre remordimiento y arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo nos enseña cómo es que recibimos el arrepentimiento.
Esa parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11 hasta el 32. Yo voy a leer solamente el versículo 17. Dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá dice la parábola que el hijo pródigo, volviendo en sí, dice que cuando volvió en sí, él dice que se dio cuenta de su verdadera condición espiritual y lo que hizo fue arrepentirse, confesar su pecado, ¿no? De esa manera se volvió al Padre. Ahora, ese volver en sí, ¿qué significa? Está hablando de un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual, el ser humano no lo puede producir por sí mismo. Necesita del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede hacernos volver en sí. Y eso lo hace a través de la palabra. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, lo que hace el Espíritu Santo es iluminar nuestra mente, convencernos de pecado, hacernos ver nuestra verdadera condición espiritual, hacernos sentir la necesidad de Dios. Cuando Dios, a través de su palabra, nos revela un mensaje que nosotros necesitamos y que nos va a hacer ver nuestra condición espiritual, y ese mensaje nos convence, ese es el arrepentimiento que Dios nos está dando. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. A nosotros nos toca aceptar ese llamado, recibir ese arrepentimiento, reconociendo que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros aceptamos eso, entonces quedamos habilitados para podernos arrepentir. De esa manera es como se da el comienzo del arrepentimiento en nuestra vida. Y se hace algo concreto cuando nosotros confesamos el pecado. Ahora, recordemos lo siguiente: el arrepentimiento implica un cambio de dirección en el pensamiento y en la conducta. Implica volverse a Dios de todo corazón y apartarse del pecado. Y esto no se hace evidente cuando uno confiesa el pecado, ¿no? Se arrepiente delante de Dios, y lo que el Señor hace en ese momento es perdonar a la persona, perdonarle todos sus pecados, restaura la comunión con Él, y a esa persona le imparte gracia y poder para que pueda vivir la vida cristiana. Y ahí se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y para cerrar el estudio de esta semana, permítanme leerles lo siguiente. Dice así: el arrepentimiento verdadero empieza con la convicción de pecado, se expresa en la confesión sincera y produce frutos visibles de cambio, y a medida que el creyente permanece en Cristo, Dios le concede victoria sobre las debilidades confesadas. Hermanos y amigos que estamos estudiando esta lección tan importante, es esencial que podamos comprender lo referente al arrepentimiento y al perdón a la luz de la sola Escritura. Recordemos que es un tema que tiene que ver con salvación. En estos tiempos donde están entrando ideas que están distorsionando todo eso, es esencial que estemos bien fundamentados en estas verdades, porque hablar de arrepentimiento y perdón nos lleva, hermanos, a considerar lo referente a la justificación por la fe, el perdón de Dios. Y nos lleva a considerar también el asunto de la santificación por la fe, esa idoneidad que necesitamos para el reino de los cielos. Si no hemos entendido lo que es el arrepentimiento y el perdón, no vamos a poder ser justificados, no vamos a poder experimentar realmente lo que es la santificación bíblica. Te invito, amigo, hermano, que tú puedas profundizar más en este tema, pues es algo importante y necesario para nuestra salvación.
Ahora permíteme invitarte a que te suscribas al canal. Permíteme invitarte a que nos envíes tus comentarios, compartas nuestras publicaciones. De esa manera nos apoyas, nos ayudas. Quisiéramos recibir tus sugerencias. Quisiéramos conversar contigo, comunicarnos a través de los mensajes. ¿Qué temas te gustaría que podamos colgar en el canal? Estamos esperando que tú puedas hacernos llegar tus comentarios. Te deseo que pases una linda semana, un lindo día. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.